¿Cuándo procede la agravante prevista en el numeral primero del artículo 365 de la Ley 599 de 2000 relativa al empleo de medios motorizados en la realización típica del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones? Para resolver el anterior interrogante, nos apoyamos en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, proceso número 32.173, magistrado ponente José Leonidas Bustos Martínez, aprobado acta número 198 del 23 de mayo de 2012. Los hechos ventilados en la mentada providencia, dentro de la cual se dilucida el tema del agravante prevista en el numeral primero del artículo 365 de la Ley 599 de 2000, son los siguientes. 2 puntos. Hechos jurídicamente relevantes. 2 puntos. En horas de la madrugada del 10 de mayo de 2008, los esposos G y E, cuando ingresaban a su vivienda, fueron abordados por 2 hombres que se movilizaban en motocicleta e intimidados con arma de fuego, obligados a despojarse del dinero y demás pertenencias que llevaban consigo. Pocos días después, el señor Ruiz Pineda recibió una llamada en su oficina, a través de la cual se le informó que por la suma de 200.000 pesos le devolverían los documentos de identidad. Cuando se produjo la entrega, decidió seguir a la mujer, que le trajo los papeles hasta cuando ésta se encontró con FER, a quien el ofendido reconoció como uno de los autores del asalto. En la parte considerativa de la sentencia, la alta corporación expresó 2 puntos. El delito de porte ilegal de armas constituye una de las conductas punibles que atentan contra el bien jurídico de la seguridad pública, en la especie de los delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad, es decir, al lado de los punibles de incendio, daños en obras de utilidad social, provocación de inundación o derrumbe, perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial, siniestro o daño de nave, pánico, disparo de arma de fuego contra vehículo, daño en obras o elementos de los servicios de comunicación, energía y combustibles, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, el empleo o el lanzamiento de tales sustancias u objetos, introducción al territorio nacional de residuos nucleares o desechos tóxicos, tráfico de materiales radioactivos o sustancias nucleares, obstrucción de obras de defensa o de asistencia y fabricación, tráfico o uso de armas químicas, biológicas o nucleares. Estas conductas, a las que se suman el concierto para delinquir, el terrorismo, las amenazas y la instigación, afectan la seguridad pública por el peligro que implican frente a la existencia o convivencia común, la cual se basa en la certeza de que los bienes y valores que la integran no se verán alterados por acontecimientos ilícitos que les generan zozobra. Como refiere la doctrina, abre comillas, un homicidio, un asalto a mano armada, un secuestro, la estafa a una entidad crediticia, lesionan la sensación de seguridad, pero no la seguridad misma. Por eso hay hechos seleccionados en todos los estatutos con una represión especial, pues son muchos los que reciben el daño o los que son susceptibles de sufrirlo. Muchos los que experimentan o pueden experimentar temor por esa suerte de realizaciones, el incendio, la inundación, el estallido de una bomba, hieren indistintamente aunque estén dirigidos contra una víctima determinada. Los grupos están amenazados y no simplemente por la intuición del peligro, sino por la efectividad del estrago, cierra comillas.
entre paréntesis Pérez, Luis Carlos, Derecho Penal, tomo 3, página 452, cierra paréntesis. Sociedades como la nuestra, sacudida por un incesante fenómeno de violencia, obligan al Estado a asegurar el monopolio de las armas y a permitir solo de manera excepcional que los particulares puedan usarlas con fines meramente defensivos. De otra manera, el caos y la intranquilidad reinarían ante la eventualidad de que cualquier persona, sin importar sus condiciones psicofísicas, accediera al comercio y al uso de los letales artefactos. De ese modo, surge como tipo penal que propende por garantizar el bien jurídico de la seguridad pública el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones, al conminar con prisión a quien sin permiso de la autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de defensa personal, sanción que se agrava si el comportamiento se comete, primero, utilizando medios motorizados, segundo, si el arma procede de un delito, tercero, cuando el agente opone resistencia de manera violenta a los requerimientos de las autoridades, o 4, si emplea máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar o dificultar su identidad. La razón de tal incremento punitivo, conforme refirió el Ministerio Público en la audiencia de sustentación, radica en que mediante esas formas de realización del ilícito se potencializa el riesgo para la seguridad pública, en cuanto el autor exhibe una mayor capacidad de afectación a la colectividad cuando utiliza algún medio motorizado que le permita transportar u ocultar las armas, municiones o explosivos. Tiene conocimiento del origen ilícito del objeto material y a pesar de ello lo emplea, transporta, porta, etc. Enfrenta con violencia a la autoridad o simplemente oculta su identidad en la ejecución del punible. En todos estos eventos, conforme lo alega el demandante y lo corrobora el Ministerio Público, el incremento punitivo dependerá de la existencia de un nexo entre la conducta de porte ilegal de armas de fuego o municiones y el motivo legal de agravación. En el caso del empleo de medios motorizados, en concreto, porque se haga uso de este para transportar u ocultar las armas o las municiones, dificultando la acción de las autoridades o de la colectividad que pueda verse afectada. Es decir, al hecho objetivo de que el autor del ilícito utilice un medio motorizado en la ejecución del punible contra la seguridad pública examinado, debe sumársele la demostración de que dicho medio haya sido empleado con conocimiento y voluntad de que facilitaría la fabricación, el tráfico, el transporte, la distribución, la venta, el suministro o el porte del arma de fuego o de las municiones, lo cual implica determinar los elementos de convicción que así lo evidencien y los argumentos que conducen a dar por establecido tanto el tipo objetivo como el subjetivo de porte ilegal de armas en su modalidad agravada. La jurisprudencia de la Sala ha estimado que para la configuración de la circunstancia de agravación prevista en el numeral primero del artículo 365 de la Ley 599 de 2000, relativa al empleo de medios motorizados en la realización típica del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, debe predicarse una manifiesta relación de causalidad entre la acción de portar el arma y la utilización del automotor,
de manera que implique en el caso concreto una mayor afectación al bien jurídico de la seguridad pública, que es el que la norma pretende proteger. Abre comillas. Resulta diáfano concluir que la circunstancia modificadora de la punibilidad, entre otros, por la utilización de medios motorizados, parte del supuesto de que portar un arma de fuego en tal situación fáctica hace más potencial la lesión al bien jurídico protegido, habida cuenta que desde un vehículo o unidad motorizada se puede más fácilmente atentar contra la paz y la convivencia social integrada en la seguridad pública. No obstante, para dicha conclusión tiene que haber una valoración de la relación causal entre el verbo rector desplegado por el sujeto y dicha circunstancia y la verificación que esa era su voluntad, entre paréntesis dolo, que le imprimió particular contenido a su comportamiento, cierra comillas. Abre paréntesis, casación del 10 de noviembre del 2005, radicación 20.665, cierra paréntesis. En este orden de ideas, con atribuir desde el punto de vista fáctico que el sujeto agente portaba un arma de fuego dentro de un vehículo motorizado, de ninguna manera está justificando la tipificación de la causal de agravación en comento, pues los funcionarios judiciales deben valorar dentro de las circunstancias fácticas que rodearon a la conducta un nexo del que se derive que el porte del arma dentro del vehículo determinó en el caso concreto que la vulneración a la seguridad jurídica se incrementó. Abre paréntesis, casación del 27/10/08, radicación 29.979, cierra paréntesis. Conforme viene de verse, la acusación y el fallo contienen argumentos claros y razonables alusivos al tipo objetivo y subjetivo del delito contra la seguridad pública analizado, pero carecen de fundamentación en torno a la agravante que se le imputó al acusado de haber empleado un medio motorizado en la consumación del porte ilegal de armas de fuego. El Ministerio Público y el fiscal delegado ante la Corte, en su condición de no recurrentes, consideran que la decisión cuestionada argumenta en forma razonada y suficiente la procedencia de la causal de agravación del porte ilegal de armas, si se tiene en cuenta que el tribunal consideró, con base en los hechos denunciados, que el empleo de la motocicleta potencializó el riesgo a la seguridad pública, pues les permitió a los asaltantes arribar al lugar de los hechos, interceptar el vehículo de las víctimas y consumar el delito de hurto, de manera que no fue utilizada exclusivamente para huir del sitio de los acontecimientos, conforme sostuvo la defensa en la sustentación de la alzada. Si bien las anteriores consideraciones refieren que en la ejecución de los ilícitos los agentes emplearon un medio motorizado, no precisan las razones que permitan avalar el incremento de la sanción para el reato de porte ilegal de armas, pues el tribunal vinculó el uso de este vehículo expresamente con la ejecución del delito de hurto, en tanto facilitó a los autores el arribo y la huida del sitio donde se perpetró el asalto, dejando de lado la exposición de los motivos que permiten predicar el riesgo mayor que para la seguridad pública implicó la utilización del automotor aludido. Pero además, si se tiene en cuenta que la Fiscalía en sus alegatos finales solicitó condena por las conductas punibles descritas en la acusación, sin argumentar que los aspectos objetivo y subjetivo del agravante en mención quedaron demostrados en el juicio, el sentenciador de segundo grado tampoco podía, motu propio, declarar hechos y circunstancias que la parte acusadora no le acreditó,
a riesgo de desconocer la tajante preceptiva contenida en el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con la cual, abre comillas, el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena, cierra comillas.